Bienvenidos a una nueva inmersión. En esta ocasión nos vamos a entrar en un caso que les va a helar la sangre. Uy, Prepárense para descubrir la historia de Jeanne Weber, la Hoguera de la Goutte, una asesina en serie francesa que operó a principios del siglo XX. Lo que hace tan fascinante este caso es cómo Jeanne cometió actos terribles mientras pasaba desapercibida. sí, Y esto nos hace preguntarnos cómo la sociedad no puede ser ciega a la maldad, especialmente cuando se esconde bajo una apariencia de normalidad. totalmente de acuerdo. Para esta inversión, nos vamos a basar en el artículo de Wikipedia en español titulado Jeanne Weber. Ajá, Empecemos por el principio. Jeanne nació en 1864 en Keritry, un pequeño pueblo costero en Bretaña, Francia. vale. Su familia eran humildes pescadores y ella creció en un ambiente rural y tradicional. Pero a los 24 años su vida da un giro radical, se muda a la vibrante y caótica ciudad de París. Es interesante cómo ese cambio de ambiente de un pequeño pueblo a la gran ciudad puede influir en la psique de una persona. Claro, imagínate el contraste. Pasar de la tranquilidad del campo a la vorágine de la vida urbana. El anonimato, la presión social, la lucha por la supervivencia, todo eso puede dejar una huella. Sin duda. Y en el caso de Jeanne, esa mudanza coincidió con el comienzo de una serie de eventos trágicos. Ajá, En París conoce y se casa con Marcel Weber, adoptando su apellido, tienen 3 hijos juntos. vale. Y Jeanne empieza a trabajar cuidando niños del vecindario para ayudar con las finanzas, mientras su marido se entrega a vicios como la bebida y el juego. Hay una situación complicada. ¿Sí? En ese contexto, con una vida familiar tensa y las presiones económicas que la tragedia golpea por primera vez en 1905, Cuéntame. 2 de los hijos de Jeanne mueren. Wow. En ese momento las autoridades lo atribuyen a causas naturales sin sospechar nada extraño. Claro, en esa época la medicina no estaba tan avanzada. Pero ¿cómo es posible que nadie sospechara 2 niños pequeños mueren en un corto periodo de tiempo y nadie se pregunta si algo más está sucediendo? Bueno, hay que tener en cuenta el contexto de la época, a principios del siglo XX, la comprensión de la mente humana, especialmente en lo que respecta a la criminalidad, era muy limitada. Claro. El concepto de filicidio, el asesinato de un hijo por parte de sus padres, era casi tabú, algo que la sociedad se negaba a considerar. Es como si la idea de que una madre pudiera dañar a sus propios hijos fuera simplemente inconcebible. Exactamente, la imagen de la madre abnegada y protectora estaba tan arraigada en la sociedad que nadie se atrevía a cuestionarla. Y claro, eso jugó a favor de Jeanne. Sin duda. Y la tragedia no termina ahí. Poco después, las 2 hijas de su cuñado Pierre Weber también fallecen bajo el cuidado de Jeanne. O sea que ya van 4 niños muertos en circunstancias sospechosas, todos relacionados con Jeanne, Exacto. y aún así nadie sospechaba de ella. Bueno, las sospechas sin duda comenzaron a surgir entre los vecinos. Los rumores y las habladurías son poderosos, especialmente en comunidades pequeñas. Claro, la gente habla. Pero convertir esas sospechas en acusaciones formales era otra historia. No olvidemos que la ciencia forense estaba en sus inicios. Las autopsias eran rudimentarias y la policía no contaba con las herramientas que tenemos hoy en día para investigar este tipo de crímenes. Entiendo. Entonces la falta de pruebas contundentes, combinada con la imagen social de la madre como figura intocable, crearon el escenario perfecto para que Jeanne continuara con sus actos terribles. Es terrible pensar en ello. Y así Jeanne se mudó a Montparnasse, donde comenzó a trabajar como niñera para otra familia. Vaya. Y como era de esperar, la tragedia la siguió. Más niños a su cuidado comenzaron a morir y las sospechas como una sombra las echaban cada vez más cerca. Es increíble cómo el patrón se repite una y otra vez. Es como si la muerte fuera una compañera inseparable de Jeanne. Una sombra que la persigue. Pero ¿cuánto tiempo más podría seguir evadiendo la justicia? Esa es la pregunta que nos ronda la cabeza, ¿verdad? La tensión narrativa se intensifica y nos adentramos en el punto de inflexión de esta historia. Prepárense porque a partir de aquí las cosas se van a poner realmente escalofriantes, Exacto. espeluznantes. No se pierdan la segunda parte de esta inversión, donde ahondaremos en los detalles más oscuros de este caso. Asombroso. Hasta la próxima. ¡Adiós! La sombra de la muerte, como dices, se aferraba a Jeanne como una maldición en Montparnasse. La historia se repite, niños bajo su cuidado, enferman y mueren de forma repentina. Y aquí es donde la presión social, esos rumores que mencionábamos antes, comienzan a jugar un papel crucial. La gente del barrio observadora, y con la memoria llena de tragedias pasadas, empieza a señalar a Jeanne. Imagínate la situación, un vecindario atenazado por el miedo, con cada madre sospechando de la niñera, con cada tos de un niño vista como un presagio de muerte.
La tensión debía ser insoportable. Y en medio de esta atmósfera cargada, ocurre un incidente que cambiaría el curso de la historia. El 25 de marzo de 1906, Germaine León, un bebé de apenas 7 meses, muere. Mientras Jane la cuidaba, la pequeña presentaba extrañas marcas en el cuello, al igual que algunos de los niños fallecidos anteriormente. Este caso en particular conmocionó al vecindario. Ya no se trataba solo de rumores o sospechas, sino de una muerte con signos evidentes de violencia. Y lo que es aún más escalofriante, poco después, el hermano de Germaine, Marcel, también fallece en circunstancias similares. Es decir, que la tragedia se duplica golpeando a la misma familia. ¿Y cómo reaccionaron las autoridades ante esto? Se inició finalmente una investigación seria sobre Jane. La presión social era ya demasiado fuerte para ser ignorada a la policía, aunque todavía reacia a creer que una mujer, y menos una madre, pudiera ser responsable de tales actos, se vio obligada a actuar. Y es en este punto, en medio de la creciente sospecha y la indignación pública, que ocurre un evento que desenmascara por completo a Jan. Su cuñada le confía el cuidado de su bebé de 10 meses, Maurice, mientras sale a hacer compras. Piensa en el horror de esta mujer al regresar a casa y encontrar a Jan en pleno acto de estrangulamiento de su pequeño Maurice. La escena debía ser dantesca, la aparente bondad de una niñera transformada en una furia asesina. Es una imagen que pone los pelos de punta. ¿Y qué sucedió con Maurice? ¿Logró sobrevivir a este ataque? Afortunadamente sí, la rápida intervención de los médicos salvó la vida de Maurice. Este incidente fue la gota que colmó el vaso. La comunidad enfurecida estuvo a punto de linchar a Jan. La policía tuvo que intervenir para protegerla de la furia popular. Imagínate la rabia y el miedo que debían sentir los vecinos después de tantas muertes inexplicables. Finalmente tenían a la culpable frente a sus ojos. Exacto, y la policía finalmente, con pruebas irrefutables, arresta a Jan y la acusa formalmente de asesinato. Parecía que la justicia, aunque lenta, finalmente se abría paso. Jan Weber, la obra de la Gut-Dor, por fin iba a enfrentar las consecuencias de sus actos. Pero como veremos, el camino hacia la verdad y la justicia no siempre es recto. El juicio de Jan Weber estaría lleno de giros inesperados y revelaciones que desafiarían la lógica y la moral de la época. El juicio de Jan Weber fue un evento que conmocionó a la sociedad francesa. ¿Cómo se defendería una mujer acusada de crímenes tan atroces? ¿Podría la justicia finalmente poner fin a la ola de muertes que la seguían? El juicio estuvo plagado de contradicciones, de testimonios confusos y de una atmósfera cargada de emociones. Jeanne, a pesar de la evidencia en su contra, se presentó como una víctima, una madre en duelo que había sufrido la pérdida de sus propios hijos. Y lo más sorprendente es que su estrategia funcionó. Un médico prestigioso, el Dr. Léon Toinot, testificó a su favor, atribuyendo la muerte de los niños a una extraña forma de bronquitis. Imagínate el impacto de ese testimonio en una época donde la medicina no contaba con los avances de hoy en día. La palabra de un experto como el Dr. Toinot tenía un peso enorme y esa palabra sembró la duda en el jurado. ¿Y qué pasó? ¿Fue suficiente para que Joanna fuera absuelta? Sí, increíblemente el jurado la declaró inocente. La combinación de un testimonio médico favorable, la falta de pruebas concluyentes y probablemente la influencia de los prejuicios sociales llevaron a esta decisión. Es difícil de creer que alguien acusado de crímenes tan horribles pudiera ser absuelta. ¿Qué consecuencias tuvo esta resolución? Liberada y sin cargos, Jeanne abandonó París y se mudó a la campiña francesa buscando refugio del escándalo, pero como si de una fuerza malévola se tratase la muerte, la siguió en Villedieu, donde se alojaba con la familia Babusset. La tragedia volvió a golpear. Auguste Babusset, el hijo de 9 años de la familia, fue encontrado muerto. Es como si la muerte fuera una sombra que la perseguía sin descanso. Se repitió el patrón. Hubo sospechas de que Jeanne estaba involucrada. Las sospechas fueron inmediatas. El médico local dictaminó que la causa de muerte era estrangulamiento. El pasado de Jeanne salió a la luz desatando el pánico y la ira entre los vecinos. Las autoridades parisinas, alarmadas por la repetición de los hechos, ordenaron una segunda autopsia. Sin embargo, esta vez el dictamen fue diferente. La muerte se atribuyó a causas naturales. De nuevo la duda, la incertidumbre. ¿Cómo pudo Jeanne una vez más librarse de las acusaciones? ¿Era realmente inocente o había algo más en juego? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre la complejidad de la justicia, la dificultad de probar un crimen, especialmente en una época con herramientas tan limitadas. Algunos expertos de la época comenzaron a sospechar que Jeanne sufría de brotes psicóticos, que actuaba bajo impulsos incontrolables. Sin embargo, la psiquiatría, al igual que la medicina forense, estaba en sus inicios. ¿Y qué pasó con Jeanne después de este nuevo incidente? Increíblemente, a pesar de su pasado y las sospechas que la rodeaban, un médico llamado Georges Bonjour, presidente de la Sociedad Protectora de los Niños, le ofreció un puesto de enfermera en un orfanato en Orgivo. Espera, un orfanato. Confiarle niños a una mujer con un historial tan oscuro parece una decisión completamente irresponsable. Sin duda, desde nuestra perspectiva actual es una decisión incomprensible, pero recordemos que la información no circulaba con la misma rapidez que hoy en día. Quizás el Dr. Bonjour no estaba al tanto de todos los detalles del pasado de Jeanne,
o quizás cegado por una especie de idealismo, creyó en su capacidad de redención. Y esa confianza fue recompensada. Lamentablemente, no poco después de comenzar a trabajar en el orfanato, Jeanne fue sorprendida estrangulando a un niño. El Dr. Bongo, horrorizado y temiendo un escándalo que arruinara su reputación y la de la institución, decidió despedirla en silencio sin denunciar el incidente a las autoridades. Es decir, que una vez más, Jeanne se libró de las consecuencias de sus actos. ¿Qué pasó con ella después de ser despedida del orfanato? Regresó a París, donde se hundió en la prostitución, y en la pensión donde residía cometió su último crimen, el asesinato de Marcel Poirot, un niño de 12 años, hijo de la dueña de la pensión. Un final trágico para una vida marcada por la violencia y la impunidad. Esta vez la justicia pudo atraparla. Sí, esta vez no hubo escapatoria al Dr. Toinot. El mismo que la había absuelto en el primer juicio reconoció la evidencia, y el modus operandi de Jeanne fue declarada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua. Al final la justicia, aunque con un largo y tortuoso camino, prevaleció. ¿Qué pasó con Jeanne después de su condena? Fue declarada insana y recluida en un manicomio en Meryville, donde murió en 1918, según los informes, estrangulándose a sí misma. Su muerte, envuelta en la misma aura de misterio y horror, que su vida cerró un capítulo oscuro en la historia criminal francesa. La historia de Jean Weber nos deja con una sensación de inquietud, con la certeza de que la maldad puede esconderse en los lugares más inesperados, incluso bajo la apariencia de una figura maternal. Nos obliga a reflexionar sobre los límites de la justicia, la influencia de los prejuicios sociales y la fragilidad de la vida humana. Y también nos recuerda la importancia de la observación, de no ignorar las señales de alarma, de cuestionar lo establecido y de luchar por la verdad, por más difícil que sea el camino. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la historia de Jean Weber. Esperamos que este caso les haya hecho reflexionar y les invite a seguir explorando los misterios de la mente humana y las complejidades de la justicia. Hasta la próxima.